qué? Mi madre me regaló una pulsera para rastrear la fertilidad en mi cumpleaños número 13 y dijo que finalmente tenía la edad suficiente para darle al bebé que ella desesperadamente quería. Planeaba usar a su asistente de 19 años como donante porque ya lo había hecho con éxito con otras 2 chicas en su centro de parto, hasta que su asistente me ayudó a escapar, pero luego empezó a preparar a hermanas adoptivas con su mentora, quien dirigía una red de mujeres que obligaban a adolescentes a tener bebés. Así que también tuve que salvarlas a ellas. En mi fiesta de cumpleaños número 13, mi madre reunió a nuestra pequeña familia alrededor de la mesa de la cocina y anunció que finalmente tenía la edad suficiente para darle al bebé que tanto quería. Mi madre me tuvo cuando tenía 15 años y creía que los cuerpos adolescentes estaban hechos para el embarazo. Había estado intentando tener otro bebé desde que yo tenía 10, pero sufrió 3 abortos espontáneos. Ahora, con 28 años, decidió que su cuerpo ya era demasiado viejo y que el mío era perfecto. Papá se había ido 3 años antes cuando su obsesión por tener un bebé consumió nuestras vidas. Después de hacer el anuncio, me entregó una pulsera para rastrear la fertilidad, explicando cómo monitorearía mi ciclo y nos diría los mejores momentos para concebir. Lo que lo hacía aún peor era que ella trabajaba como partera en el centro de parto local y ya había arreglado que su asistente, Jake, fuera el donante. Él tenía 19 años. Esa noche se sentó en mi cama mostrándome la habitación del bebé que había estado planeando en la habitación libre. Hablaba de lo especial que era que yo le pudiera dar ese regalo y de que volvería a ser una niña normal después de que llegara el bebé. Asentí porque discutir con ella nunca funcionaba. Simplemente lloraba por sus pérdidas y me recordaba cuánto había sacrificado criándome sola. El acoso comenzó de inmediato. Jake venía a cenar 3 veces por semana y mamá desaparecía en la cocina, dejándonos solos. Me compró maquillaje y ropa madura, diciendo que necesitaba verme mayor para que esto funcionara. La puerta de mi cuarto se salió de sus bisagras porque en nuestra familia no guardábamos secretos. Tiró mis peluches y redecoró mi cuarto con fotos de bebés y mujeres embarazadas a las que había atendido. Intenté contarle a mi consejera escolar que algo andaba mal, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo explicas que tu madre quiere que estés embarazada a los 13? Mamá ya les había dicho que yo estaba luchando con su reciente aborto y que podría decir cosas preocupantes. Después de eso, empezó a darme clases en casa, alegando que necesitaba menos estrés durante ese tiempo tan importante. El punto de quiebre llegó 6 semanas después. Mamá drogó mi jugo de naranja en la cena y desperté en mi cama con Jake sentado a mi lado. Mi camisa estaba desabotonada y él parecía miserable. Susurró que mi madre lo había amenazado con denunciarlo por conducta inapropiada con una menor si no cooperaba. Tenía pruebas falsas listas para destruir su vida. Él era gay, pero temía que ella lo delatara con su familia religiosa que pagaba su colegiatura. Fingí que todavía estaba soñolienta mientras Jake le decía a mi madre que rondaba, que aún no había pasado nada. Cuando ella se fue a hacerle té, él me pasó su teléfono y me dijo que mandara un mensaje a quien pudiera ayudarme. Le escribí a mi papá con las manos temblorosas, rogándole que viniera por mí. Jake borró la conversación antes de que mamá regresara, pero papá ya había visto suficiente. A la mañana siguiente, mamá alegremente me hizo la prueba de embarazo con mi orina mientras tarareaba canciones infantiles. Cuando salió negativa, me aseguró que lo intentaríamos de nuevo esa noche. Ya había llamado a Jake para que viniera antes. Yo fingí cooperar, ayudándola a preparar la cena y mostrando entusiasmo por los nombres del bebé. Papá llegó con policías justo cuando mamá disolvía algo en mi bebida. Al principio ella se mantuvo calmada
explicando que yo estaba perturbada y que inventaba historias para llamar la atención. Les mostró mi diario en el que había falsificado entradas sobre querer quedar embarazada. El oficial parecía dudoso hasta que Jake se quebró y les contó todo. Les mostró mensajes donde mamá lo amenazaba y grabaciones que había hecho secretamente de ella hablando del plan. La compostura de mamá se rompió cuando mencionaron el arresto. Me agarró del hombro diciendo que estaba eliminando a mi hermano o hermana al negarme a ayudarla. Reveló que estaba embarazada de nuevo, pero que definitivamente tendría un aborto sin mi bebé para darle esperanza. Me llamó egoísta y dijo que su madre había hecho lo mismo por su familia. La abuela la tuvo a los 14 para darle a su propia madre una segunda oportunidad de ser madre. Los oficiales la separaron de mí mientras ella gritaba sobre años fértiles, desperdiciados y deber evolutivo. Encontraron sustancias para la fertilidad prescritas para mí, escondidas en su bolso de partera. Junto con gráficos detallados de ovulación y planes de concepción, Jake testificó en su contra a cambio de inmunidad. Durante el juicio, los investigadores descubrieron algo horrendo. Mamá ya lo había hecho, con éxito 2 veces antes con otras adolescentes en el centro de parto. Ayudó a traer a sus bebés al mundo y luego los adoptó como partera. Defendiendo a las madres adolescentes, esas hijas ahora tenían más de 20 años y también, traumada para testificar, mamá recibió 18 meses en prisión de mínima seguridad porque su abogado argumentó que estaba mentalmente enferma por la pérdida del embarazo. Pensé que todo había terminado cuando me mudé con papá. Empecé terapia y poco a poco reconstruí mi sensación de seguridad. Pero la semana pasada recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mamá parada frente a una secundaria a 3 pueblos de aquí. Estaba hablando con una niña que parecía tener unos 12 años. La niña tenía el mismo cabello oscuro y complexión delgada que yo, y las 2 adolescentes a las que mamá había victimizado antes. La leyenda decía la tercera es la vencida. La hermana de esta también tiene la edad perfecta. Oferta 2 por 1. Reconocí a la niña por las noticias. Acababan de ponerla en cuidado de crianza junto con su hermana de 8 años. Después de que sus padres murieron en un accidente de auto, mamá llevaba puesto un uniforme diferente de otro centro de maternidad y una placa de voluntaria que decía mentora de familias de crianza. Mis manos temblaban mientras hacía zoom en la foto. En la muñeca de la chica mayor había una pulsera plateada de seguimiento de fertilidad idéntica a la que mamá me había dado a mí. Miré la foto hasta que mi visión se nubló. Mi terapeuta me había advertido sobre los detonantes, pero nada me había preparado para ver a mamá cazando nuevas víctimas activamente. Mis dedos se trababan con el teléfono mientras intentaba llamar a papá, dejándolo caer 2 veces antes de lograr marcar. Papá contestó en el segundo timbrazo. Le pasé el teléfono sin decir nada. Con la garganta tan apretada que no podía hablar, él estudió la imagen. Su rostro se oscureció con cada detalle que notaba: la pulsera de fertilidad, la placa de crianza, la posición depredadora familiar del cuerpo de mamá mientras se inclinaba hacia la niña. Llamó de inmediato a mi terapeuta para una sesión de emergencia. La doctora Martínez despejó su agenda y manejamos en un silencio intenso. En su oficina le mostré la foto y vi cómo su compostura profesional se quebraba un poco. ¿Sí? Se excusó para hacer unas llamadas mientras papá sostenía mis manos temblorosas. Las siguientes horas se borraron en mi memoria. La doctora Martínez contactó a la agencia de cuidado de crianza de ese distrito, pero ellos insistieron en que todos sus mentores pasaban por revisiones exhaustivas de antecedentes. Mamá usó otro nombre y de alguna manera pasó su filtro. El centro de maternidad donde decía trabajar no tenía registro de ella. Todo era falso, pero lo suficientemente bien fabricado para engañar a las autoridades. Pasé esa noche acurrucada en la cama de papá como en esas primeras semanas después del juicio. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas 2 niñas hermanas, huérfanas, objetivos perfectos sin padres que las protegieran.
Mamá había aprendido de sus errores conmigo. Esta vez no tendría que manipular a familiares ni lidiar con parientes sospechosos. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si el sistema que le dio solo 18 meses a mamá no podía proteger a esas niñas, tendría que hacerlo yo misma. Papá trató de detenerme cuando dije que iba a esa secundaria, pero le recordé que yo era la única que realmente entendía los métodos de mamá. Conocía sus patrones, sus tácticas de manipulación, sus palabras y gestos exactos. Llegamos a un acuerdo, papá me llevaría y se quedaría cerca mientras intentaba encontrar a las niñas. Mi terapeuta me lo desaconsejó, advirtiendo sobre la reactivación del trauma, pero no podía quedarme segura en terapia mientras mamá rondaba a nuevas presas. Esas niñas merecían a alguien que luchara por ellas como Jake lo hizo por mí. El viaje de 3 pueblos se sintió interminable. Practiqué lo que diría. ¿Cómo las advertiría sin parecer loca? ¿Cómo le dices a una niña de 12 años que la mujer amable que le ofrece mentoría quiere obligarla a tener un bebé? ¿Cómo explicas que la pulsera de fertilidad es solo el comienzo? Nos estacionamos frente a la secundaria justo cuando salían las clases. Los estudiantes salían en grupos charlando. Buscaba cabellos oscuros y complexiones delgadas. Con el corazón acelerado cada vez que veía a alguien que podía ser, entonces las vi. La chica mayor caminaba con el brazo alrededor de su hermana menor. Ambas cargaban mochilas gastadas que parecían demasiado pesadas para su tamaño. La pulsera plateada reflejaba el sol de la tarde. Empecé a caminar hacia ellas, pero me congelé al ver a mamá. Estaba junto a un sedán azul, saludando a las niñas con esa misma sonrisa cálida que practicaba frente al espejo. Las niñas le devolvieron el saludo y comenzaron a acercarse. Mis pies se movieron antes que mi mente lo procesara. Papá me llamó, pero yo ya estaba corriendo. Las alcancé justo cuando mamá abría la puerta del auto. Las niñas se asustaron con mi aparición repentina. De cerca pude ver el cansancio en sus ojos, el dolor que las hacía vulnerables a cualquier adulto que ofreciera amabilidad. La expresión de mamá cambió varias veces antes de fijarse en una confusa preocupación. Fingió no reconocerme, preguntando si estaba perdida y si necesitaba ayuda para encontrar a mis padres. Su voz goteaba dulzura falsa. Miré directamente hacia la chica mayor y le dije que la pulsera estaba rastreando su fertilidad. Las palabras salieron apresuradas y desesperadas. Le dije que la mujer era peligrosa, que lastimaba a todas las niñas como nosotras. Mamá se rió, un sonido agudo y ensayado. Les dijo a las chicas que yo claramente estaba mal y que debería llamar a seguridad. Alcanzó su teléfono. Pero yo agarré la muñeca de la chica mayor, mostrándole la cicatriz tenue donde me había cortado la pulsera idéntica con tijeras de cocina. Le dije mi nombre, mi edad y lo que mamá había intentado hacerme. La hermana menor se acercó más a su hermana. La chica mayor miraba entre mamá y yo con confusión y miedo en su rostro. La máscara de mamá se deslizó por un momento y vi la rabia debajo. Me agarró del brazo, con las uñas clavadas, siseando que estaba arruinando todo otra vez. Fue entonces cuando la chica mayor dio un paso atrás, jalando a su hermana con ella. Había visto a la verdadera mamá en ese destello de ira. Empezó a quitarse la pulsera con dedos temblorosos. Mamá se lanzó hacia adelante, pero papá apareció, colocándose entre ella y las chicas. Otros padres comenzaron a notar el alboroto. Mamá cambió de táctica con lágrimas corriendo mientras afirmaba que yo la estaba acosando, que se había mudado de ciudad para escapar de su hija delirante. Suplicó a los presentes que llamaran a la policía, pintándose como víctima. Algunas personas parecían creerle, otras miraban la postura protectora de papá y mi terror evidente con creciente sospecha. La chica mayor encontró su voz. Le dijo a la multitud que mamá había estado visitando su hogar de crianza, trayendo regalos y hablando constantemente de bebés. Mencionó las extrañas vitaminas que mamá insistía en que tomaran, las preguntas sobre sus periodos, la forma en que mamá las fotografiaba para su portafolio de mentoría. Una maestra reconoció a las chicas e intervino, llevándolas de regreso al edificio escolar. Mamá intentó seguirlas, pero papá le bloqueó el paso.
Ella gritó que estábamos destruyendo su última oportunidad, que su cuerpo fallaba, que necesitaba a esas chicas para completar su familia. La máscara se había roto por completo. Alguien había llamado a la policía. Mamá vio los autos que se acercaban y trató de correr hacia su sedán. No sé qué me poseyó, pero me lancé a sus piernas, derribándola al asfalto. Luchamos brevemente antes de que papá me separara. Mamá quedó allí sollozando sobre años fértiles desperdiciados, sobre hijas ingratas que negaban su propósito. Los oficiales que llegaron incluían a uno que recordaba el caso de mamá. La reconoció a pesar del tinte en el cabello y la pérdida de peso. Encontraron sustancias de fertilidad en su auto junto con credenciales médicas falsificadas y archivos detallados de 7 niñas distintas en hogares temporales en 3 condados. Las hermanas eran solo sus últimas víctimas. Di mi declaración mientras un paramédico limpiaba los rasguños en mis palmas. La chica mayor me encontró antes de que servicios sociales las llevaran a un nuevo hogar. Me abrazó fuerte y susurró: «Gracias». Su hermana pequeña me dio una pequeña grulla de origami que llevaba en el bolsillo. Todavía la tengo. Mamá violó su libertad condicional al contactar menores y poseer sustancias de fertilidad. Esta vez recibió 5 años. Nada de seguridad mínima. El sistema de crianza implementó nuevos procedimientos de selección, aunque dudo que atrapen al próximo depredador lo suficientemente decidido. Al menos esas 2 chicas estaban a salvo. Pensé que sentiría alivio cuando se llevaron a mamá esposada. En cambio, me sentí vacía. En el viaje a casa, le pregunté a papá por qué nos eligió a nosotras. ¿Por qué a esas chicas? ¿Por qué alguien no tenía respuestas? La doctora Martínez dice que algunas preguntas no tienen explicaciones satisfactorias, que el mal no siempre tiene sentido. Pero no podía dejar de pensar en patrones. Mamá apuntaba a tipos específicos: cabello oscuro, complexiones delgadas, desarrollo temprano, chicas que parecían poder ser sus hijas biológicas. No solo robaba bebés, intentaba recrearse a sí misma a través de nosotras para arreglar lo que creía roto en su propia infancia. La realización me golpeó durante una sesión de terapia 2 semanas después. La abuela había hecho lo mismo con mamá, obligándola a Tonamnala a tener un bebé a los 14 años para su propia madre. Mamá lo había revelado durante su arresto, pero yo estaba demasiado traumatizada para procesarlo. El ciclo se remontaba a generaciones, cada mujer creyendo que tenía derecho sobre el cuerpo de su hija, a nietos producidos bajo demanda. Le pregunté a la doctora Martínez si mamá era mala o enferma. Dijo que podía ser ambas cosas, que el trauma no excusa perpetuar el abuso. Lo entendí intelectualmente, pero una parte de mí lloraba por la niña de 14 años que había sido mamá embarazada y asustada mientras su madre celebraba tener un nuevo bebé para criar. Jake se comunicó a través de mi terapeuta. Él también estaba en terapia lidiando con la culpa por lo que casi pasó. Había testificado contra mamá, pero aún se sentía responsable por no actuar antes. Nos vimos para tomar café en un lugar público con papá cerca. Jake lucía más sano, como si el peso de las amenazas de mamá finalmente se hubiera levantado. Me contó que mamá se le acercó en el centro de parto específicamente porque sabía sobre su sexualidad. La había escuchado en una llamada personal y guardó esa información para manipularlo después. Todo lo que hacía estaba calculado. Desde elegir vulnerables, los empleados elegían víctimas sin redes de apoyo fuertes. Las hermanas de crianza enviaron una carta a través de su trabajadora social. Se estaban adaptando a su nuevo hogar con una pareja mayor que había criado a decenas de niños en adopción. La chica mayor había comenzado terapia para procesar tanto la muerte de sus padres como los intentos de manipulación de nuestra mamá. Estaban sanando poco a poco. Ese otoño volví a la escuela regular. La mayoría de los chicos no conocían mi historia, lo que me ayudaba a sentirme normal. Algunos días eran más difíciles que otros. Me entraba pánico al ver mujeres embarazadas o anuncios de clínicas de fertilidad. Las vitrinas de tiendas para bebés me daban náuseas, pero estaba construyendo una vida más allá de lo que mamá había intentado hacer conmigo.
Papá instaló nuevas cerraduras y un sistema de seguridad. Ambos sabíamos que mamá saldría eventualmente, que esos 5 años no eran para siempre. Él hablaba de mudarnos de estado cuando se acercara la fecha de su liberación, empezar de cero donde ella no pudiera encontrarnos. Una parte de mí quería huir, otra se negaba a dejar que ella nos sacara de nuestro hogar. La grulla de origami estaba sobre mi tocador junto a una foto mía a los 14 años, tomada semanas después de que papá me rescató. En ella sonrío tímidamente en un baile escolar usando un vestido que elegí yo misma, sin pulsera de fertilidad, sin madurez forzada, solo una adolescente aprendiendo a ser joven otra vez. A veces me preguntaba por las 2 mujeres que fueron víctimas anteriores de mamá, aquellas demasiado traumatizadas para testificar, también tenían pesadillas con ella, se estremecían cuando extraños comentaban sobre los rasgos de sus hijos, esperaba que de alguna forma hubieran encontrado paz, aunque sabía que las cicatrices nunca desaparecían del todo. Mi historia se difundió en redes de sobrevivientes. Otras chicas se comunicaron con experiencias similares. Aunque ninguna tan extrema, formamos un pequeño grupo de apoyo en línea, compartiendo recursos y validando la rabia de cada una. Ayudaba a saber que no estaba sola, que otras hijas habían sobrevivido a madres que las veían como incubadoras y no como personas. Pero el trabajo real sucedía en terapia semanal, desentrañando las capas de manipulación y abuso. La doctora Martínez me ayudó a entender que las lágrimas falsas y los ataques de culpa de mamá eran armas, no emociones genuinas, que su obsesión con los bebés era control, no amor, que merecía autonomía sobre mi cuerpo, sin importar su calendario de fertilidad. Lo más difícil fue aceptar que nunca tendría una madre de verdad. La mujer que me dio a luz me vio como un medio para un fin, un recipiente fértil para sus obsesiones. Otros niños se quejaban de padres sobreprotectores mientras yo tenía una madre que me quitó la puerta del cuarto para tener acceso total. La injusticia a veces dolía. Papá hizo lo posible por cumplir ambos roles parentales. Aprendió a trenzarme el cabello con tutoriales de YouTube y mantenía los productos para la menstruación sin hacerlo incómodo. Nunca faltó a una cita de terapia ni a un evento escolar. Cuando tenía pesadillas, me preparaba chocolate caliente y se sentaba conmigo hasta el amanecer. No podía borrar lo que mamá hizo, pero se aseguraba de que me sintiera segura y valorada. Aún así, me atormentaban preguntas. ¿Podría confiar alguna vez en figuras de autoridad que se supone deben proteger a los niños? ¿Sería capaz de tener relaciones sanas sin temer la manipulación? El trauma resonaría por generaciones como en la familia de mamá. La doctora Martínez me aseguró que la conciencia era el primer paso para romper ciclos. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Me desperté gritando, convencida de que mamá estaba sobre mi cama con una jeringa. Papá entró corriendo y me encontró pegada a la pared, las sábanas empapadas de sudor. Se sentó conmigo hasta el amanecer, sin mencionar la verdad obvia, mamá estaría libre en menos de 5 años. En la siguiente sesión de terapia, la doctora Martínez notó las ojeras bajo mis ojos. Le expliqué las pesadillas, la constante revisión de cerraduras y cómo mi corazón se aceleraba al ver mujeres que se parecían a mamá. Ajustó mi plan de tratamiento, agregando técnicas para manejar la hipervigilancia. Practicamos ejercicios de anclaje mientras yo apretaba la grulla de origami de la hermana menor de crianza. Pasaron 3 meses con una calma engañosa. Asistía a la escuela, mantenía buenas calificaciones y poco a poco reconstruía amistades. Papá me llevaba a todos lados, sin quejarse de las precauciones extras que ambos necesitábamos. Creamos rutinas que me hacían sentir más segura, chequeos matutinos, mensajes por la tarde, caminatas nocturnas por el vecindario donde los vecinos sabían estar atentos a extraños. La ilusión de seguridad se rompió un martes por la tarde, ¿sí? Caminaba hacia el auto de papá después de la escuela cuando noté a una mujer observando desde el otro lado de la calle. No era mamá, pero algo en ella activó todas las alarmas en mi cuerpo. Tenía la misma quietud depredadora, la misma mirada calculadora.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió y saludó como si nos conociéramos. Casi me lancé dentro del auto de papá. Él notó mi pánico y arrancó rápido, revisando los espejos para ver si alguien nos seguía en casa. Describí a la mujer mientras papá tomaba notas: estatura media, cabello castaño, ropa profesional, nada obviamente amenazante excepto la forma en que me había estudiado. Mamá solía estudiar a sus posibles víctimas. La mujer apareció de nuevo 2 días después, esta vez en el supermercado. Empujó su carrito pasando junto a nosotros, haciendo un breve contacto visual antes de desaparecer por otro pasillo. Papá abandonó nuestras compras para llevarme a casa. Llamamos al doctor Martínez, quien sugirió aumentar mis sesiones y considerar si estábamos lidiando con paranoia o una amenaza real. Jake dio la respuesta. Llamó a través de mi terapeuta, con la voz temblorosa mientras explicaba lo que había descubierto. Mamá había mantenido correspondencia con varias mujeres de la prisión, expacientes, otras parteras, mujeres que compartían sus creencias sobre el embarazo adolescente. Él reconoció a una del centro de partos, una mujer llamada Nathaniel, que siempre le había dado sensaciones incómodas. Nathaniel había sido la mentora de mamá cuando ella comenzó en la partería. Un pequeño cameo aquí, como en el video, ayuda más de lo que crees. Una mujer mayor que dirigía una práctica privada especializada en madres jóvenes. Jake recordaba que mamá hablaba con reverencia de ella, llamándola una visionaria que entendía el verdadero propósito de la mujer. Él pensaba que era solo admiración profesional hasta que escuchó conversaciones sobre ciclos de fertilidad y ventanas óptimas para concebir. Armados con esta información, papá contactó a la policía local, tomaron nuestras preocupaciones en serio debido al historial de mamá, pero explicaron sus limitaciones. Nathaniel no había cometido ningún delito. Seguirme no era ilegal si mantenía la distancia. Prometieron aumentar las patrullas cerca de nuestra casa y la escuela, pero todos sabíamos que no era suficiente. Empecé a cargar spray de pimienta y una alarma personal. Papá instaló cámaras cubriendo todos los ángulos de nuestra propiedad. Variamos nuestras rutinas, tomamos rutas diferentes, estuvimos en alerta máxima. El estrés afectó todo. Mis calificaciones bajaron. Dejé el club de teatro al que finalmente me había atrevido a unirme. Cada mujer se volvió una amenaza potencial. El doctor Martínez trabajó conmigo para diferenciar el peligro real de las respuestas traumáticas. No podíamos vivir con miedo constante, pero tampoco podíamos ignorar las amenazas legítimas. Me ayudó a desarrollar planes de seguridad que se sintieran empoderadores en lugar de paranoicos. Aprendí a confiar en mis instintos sin dejar que el miedo controlara cada decisión. Un mes después de esta nueva vigilancia, Nathaniel hizo su movimiento. Yo estaba en la biblioteca trabajando en un proyecto de historia cuando se acercó a mi mesa. Se sentó sin invitación, colocando una carpeta entre nosotras. Su voz era suave, maternal, aterradora en su gentileza mientras explicaba que me había estado observando por mamá. Dentro de la carpeta había fotos yo caminando a la escuela, el auto de papá en nuestra entrada, nuestra casa desde varios ángulos. La última foto mostraba a 2 niñas jóvenes que no reconocí, pero su cabello oscuro y complexión delgada me revolvió el estómago. Nathaniel explicó que eran candidatas perfectas. Solo esperando el momento adecuado, se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a menta y algo medicinal. Mamá necesitaba que entendiera la importancia del legado, dijo. El don de la vida que pasa a través de las generaciones, estas niñas podrían cumplir ese destino si yo seguía siendo demasiado egoísta. Deslizó una carta sobre la mesa, la letra de mamá visible a través del papel delgado. Mi mano encontró la alarma de pánico en mi bolsillo. El sonido chirriante hizo que Nathaniel retrocediera, con las manos levantadas inocentemente. Los demás en la biblioteca voltearon a mirar.
Ella reunió su carpeta con calma, mencionando que estaría en contacto sobre la propuesta de mamá. La seguridad llegó mientras ella se alejaba, pero no había roto ninguna ley, solo una mujer tratando de entregar una carta. Papá llegó en minutos, pálido, mientras le explicaba lo ocurrido. Llevamos la carta a la estación de policía, manejándola cuidadosamente para huellas. El oficial la leyó con creciente disgusto. Mamá escribía sobre perdón, sobre entender su llamado, sobre las 2 niñas que podían salvarse si yo cooperaba. Prometía dejarme en paz para siempre si la ayudaba solo una vez. El detective explicó el cuidadoso lenguaje de la carta, nada explícitamente ilegal, solo apelaciones emocionales manipuladoras. Podían documentarla, agregarla al expediente de mamá, pero no arrestar a Nathaniel por la entrega. Las fotos fueron tomadas desde propiedad pública, no hubo amenazas directas. El sistema que le había dado a mamá una sentencia tan ligera seguía fallando a sus posibles víctimas. Esa noche, tomé una decisión que el doctor Martínez luego llamaría valiente y temeraria. Si Nathaniel era la mensajera de mamá, podría llevarnos a esas 2 niñas de las fotos. Convencí a papá de dejarme volver a mi rutina normal mientras él me seguía a distancia. Necesitábamos información que la policía no podía obtener legalmente. La siguiente semana puso a prueba todas las habilidades que había aprendido para sobrellevarlo. Asistí a la escuela, caminé por rutas conocidas, me hice visible como cebo. Nathaniel apareció esporádicamente, siempre observando desde distancias legales. Papá rastreaba sus movimientos, construyendo un patrón. Ella frecuentaba una cafetería específica, visitaba una casa en las afueras, se registraba para... Su práctica consistía en pasar las tardes en varias escuelas. Jake ayudó a investigar la práctica de Nathaniel en línea. Su sitio web promovía métodos naturales de parto y atención especializada para madres jóvenes. Los testimonios parecían legítimos hasta que notó patrones. Varios mencionaban embarazos inesperados poco después de comenzar el tratamiento. Otros alababan a Nathaniel por ayudarles a entender el propósito de sus cuerpos. El lenguaje reflejaba las tácticas manipuladoras de mamá. Compilamos todo en un informe detallado. Papá encontró a una detective comprensiva que había trabajado en el caso original de mamá. Ella no podía iniciar una investigación oficial sin evidencia de delitos, pero nos aconsejó sobre formas legales de recabar información. También nos conectó con una trabajadora social especializada en proteger a jóvenes en riesgo. La trabajadora social, Alexandra, se convirtió en nuestra aliada no oficial. No podía intervenir directamente sin reportes de abuso, pero sí podía educar a las familias de acogida sobre señales de alerta. Comenzó a visitar hogares en la zona de Nathaniel, realizando chequeos de bienestar que incluían charlas sobre relaciones adultas inapropiadas y tácticas de manipulación. 2 semanas después de iniciar la investigación, vi a las chicas de las fotos de Nathaniel. Salían de un estudio de danza, la mayor ayudando a su hermana con una bolsa de baile demasiado grande. No había adultos esperándolas. Caminaron hacia una parada de autobús, la mayor revisando su teléfono una y otra vez. La pulsera para seguimiento de fertilidad ya no estaba, pero noté marcas frescas en su muñeca donde había estado. Me acerqué con cuidado, papá vigilando desde su auto. La chica mayor se tensó al verme, reconociendo algo en mi forma de acercarme. Me presenté solo con mi nombre, mencionando que antes había tomado clases en su estudio. Hablamos de las maestras de danza y próximos recitales mientras evaluaba su situación. La hermana menor comentó que su mamá de acogida estaba enferma otra vez. La mayor la silenció rápido, pero entendí la implicación. Alguien estaba enfermando a su tutora, creando oportunidades para que las chicas necesitaran supervisión alternativa. Les di mi número, diciendo que podían llamar si alguna vez necesitaban ayuda con la tarea o que las llevara a casa. Papá siguió la ruta del autobús, anotando en qué paradas se bajaban. Pasamos esta información a Alexandra, quien priorizó un chequeo de bienestar en su hogar de acogida.
Descubrió que la madre de acogida había tenido molestias estomacales misteriosas que coincidían con las visitas de Nathaniel como consultora de lactancia para otro niño en la casa. Las piezas formaron un cuadro aterrador. Nathaniel se estaba posicionando como una profesional médica útil mientras creaba vulnerabilidades sistemáticamente. Le administraba a la madre de acogida toxinas leves y luego se ofrecía a ayudar con los niños durante su recuperación. Comportamiento clásico de depredadora perfeccionado con años de práctica. Alexandra no pudo probar el envenenamiento sin pruebas que la madre de acogida se negó a hacer. La mujer confiaba en Nathaniel y creía que sus problemas estomacales eran por estrés. Estaba agradecida por la ayuda con sus hijos de acogida, especialmente con las 2 hermanas que necesitaban atención extra. Nathaniel le había dado vitaminas a la chica mayor para su cuerpo en desarrollo. Recordé esas vitaminas. Mamá me había dado unas similares, diciendo que eran suplementos prenatales para preparar mi cuerpo. La doctora Martínez luego explicó que eran sustancias de fertilidad que podían causar daños graves a una adolescente en desarrollo. La urgencia por actuar se intensificó, pero las vías legales seguían siendo frustrantemente limitadas. Papá sugirió que necesitábamos más evidencia. Si podíamos documentar que Nathaniel daba tratamientos médicos o sustancias inapropiadas a menores, las autoridades podrían intervenir. Compró una cámara pequeña que podía usar, aunque ambos sabíamos los riesgos. Si Nathaniel descubría nuestra vigilancia, podría acelerar su plan o desaparecer por completo. La oportunidad llegó gracias a Jake. Nathaniel lo contactó diciendo que necesitaba ayuda con una paciente joven. Sabía de su historia con mamá, presentándolo como una oportunidad de redención. Podía ayudar a guiar a una adolescente problemática hacia su destino, compensando por haber fallado la visión de mamá. Jake fingió estar de acuerdo mientras grababa sus conversaciones en secreto. Nathaniel reveló su plan en su tercer encuentro. La chica mayor de acogida era perfecta, igual que yo, ya desarrollándose, huérfana, desesperada por guía maternal. La hermana menor podía ser preparada como respaldo. Nathaniel había ido aumentando lentamente las sustancias de fertilidad, siguiendo el ciclo de la chica con tecnología inteligente, disfrazada de apps de ejercicio. Necesitaba que Jake jugara un papel específico, no como donante esta vez, sino como una figura masculina de confianza que normalizara conversaciones íntimas. Él prepararía psicológicamente a la chica mientras Nathaniel manejaba la preparación física. Ya había identificado un donante de su práctica, un joven que creía estar contribuyendo a la investigación en fertilidad. Jake Nathaniel grabó todo, con las manos temblorosas mientras detallaba los tiempos y métodos. Ella te había aprendido de los errores de mamá, dijo, sin familiares que interfirieran, sin rastros en papel que la vincularan. La burocracia abrumada del sistema de acogida jugaría a su favor. Para cuando alguien se diera cuenta, la niña ya estaría embarazada. Llevamos las grabaciones a nuestro contacto detective de inmediato. Esta vez tenían suficiente para una orden judicial. La investigación avanzó rápido, pero en silencio. No podían arriesgarse a que Nathaniel destruyera pruebas o huyera. Alexandra aumentó sus visitas al hogar de acogida, siempre encontrando razones para revisar a las hermanas sin levantar sospechas. Me costaba esperar mientras las autoridades armaban su caso. Cada día se sentía como tiempo prestado para esas niñas. La hermana mayor empezó a mostrar señales de manipulación. Alexandra informó que se había vuelto retraída, reservada sobre sus actividades y protectora con su teléfono indicadores clásicos que me erizaban la piel por el reconocimiento. Martínez aumentó mis sesiones porque el estrés desencadenó síntomas severos de TEPT. No dormía, apenas comía y saltaba con cualquier ruido. Papá se tomó tiempo libre para quedarse conmigo. ¿Cómo alguien llega a ser tan bueno encontrando puntos débiles en el sistema como Nathaniel elegía niños de acogida sin familia que los protegiera? Enfermaba a la mamá de acogida lo justo para que necesitara ayuda. E incluso usaba apps de ejercicio para seguir ciclos. Ambos sabíamos que yo revivía mi trauma a través de esas niñas, pero saberlo no lo hacía más fácil de soportar.
El avance vino de una fuente inesperada. La hermana menor de acogida llamó al número que les había dado. Su voz era pequeña y asustada, preguntando si podía ir por ellas a la biblioteca. Su mamá de acogida estaba enferma otra vez y la señora amable, que usualmente ayudaba, se comportaba raro. Había intentado separar a las hermanas, insistiendo en que la mayor necesitaba una cita médica especial. Papá y yo llegamos a la biblioteca en tiempo récord. Las niñas estaban juntas en la sección infantil, la mayor pálida y temblando. Se había negado a ir con Nathaniel. Algún instinto la alertaba a pesar de la manipulación. Nathaniel le había agarrado el brazo, dejando moretones, y la amenazó con denunciarla como adolescente problemática que necesitaba intervención psiquiátrica. Llamamos a Alexandra y a nuestro detective de inmediato. Los moretones, junto con las grabaciones de Jake, fueron suficientes para una intervención inmediata. En horas, la policía arrestó a Nathaniel en su consultorio. Encontraron sustancias para fertilidad, dispositivos de rastreo y archivos sobre docenas de posibles víctimas en 3 estados. Las hermanas de acogida fueron colocadas en emergencia mientras las autoridades investigaban su hogar original. La mamá de acogida dio positivo a bajos niveles de IPAC, una sustancia que provoca vómitos y debilidad. Nathaniel la había estado envenenando lentamente durante meses, creando oportunidades para acceder a las niñas. Durante el arresto de Nathaniel, los investigadores descubrieron el verdadero alcance de su red. Mantenía correspondencia con 12 mujeres en varias prisiones, todas condenadas por crímenes contra niños, compartían estrategias, identificaban víctimas y planeaban para cuando alguna saliera. Mamá no era única en su obsesión, era parte de algo más grande y organizado. La grulla de origami de la hermana menor tomó un nuevo significado. Había hecho docenas, dejándolas en lugares como una forma de marcar por dónde había estado un rastro de migas en caso de desaparecer. Con 8 años había sentido el peligro y creado su propia red de seguridad. Su valentía me humilló. Ambas hermanas entraron a terapia intensiva con especialistas en trauma y manipulación. Su nuevo hogar estaba a 3 horas, cuidadosamente seleccionado con padres experimentados que entendían sus necesidades. Alexandra supervisó personalmente su caso, asegurándose de que nadie pudiera escapar otra vez por fallas burocráticas. Jake testificó contra Nathaniel igual que lo hizo contra mamá. Sus grabaciones fueron clave para armar un caso federal sobre la red. Luego entró al programa de protección de testigos, finalmente libre del mundo de depredadores que intentaban usar sus vulnerabilidades en su contra. Enviaba un último mensaje a través de la doctora Martínez, agradeciéndome por mostrarle que las víctimas podían convertirse en héroes. Nathaniel Yell recibió 25 años, sin posibilidad de libertad anticipada. El juez citó la naturaleza calculada de sus crímenes, la vulnerabilidad de sus víctimas y la clara evidencia de una conspiración en curso. Otros miembros de su red enfrentan investigación. A mamá le revocaron los privilegios de correspondencia. Su fecha de liberación se extendió por actividad criminal continua desde la prisión. El juicio fue más duro de lo que esperaba. Testificar significó revivir no solo el acoso de Nathaniel, sino el abuso original de mamá. El abogado defensor intentó pintarme como vengativa, atacando a mujeres inocentes que compartían la profesión de mamá. Me mantuve firme, con la grulla de origami en el bolsillo recordándome a quién protegía. Papá nunca me dejó sola durante el proceso. Se tomó una licencia indefinida. Me enfoqué en mi sanación por encima de todo, dándole prioridad sobre el trabajo. Pasamos noches tranquilas aprendiendo nuevas recetas, viendo películas viejas y reconstruyendo nuestra sensación de normalidad. Él se había convertido en un experto en reconocer mis detonantes. Sabía cuándo darme espacio y cuándo ofrecerme consuelo. La doctora Martínez me ayudó a procesar las emociones complejas de la victoria mezcladas con el agotamiento. Habíamos salvado a esas chicas, expuesto una red y prevenido futuras víctimas, pero el costo a veces se sentía abrumador.
Había perdido cualquier inocencia que me quedara sobre la naturaleza humana y entendía demasiado bien cómo operaban los depredadores, cargando con un conocimiento que ningún adolescente debería poseer. Las hermanas de crianza enviaron una carta final antes de entrar en sus nuevas vidas. Me agradecieron por haberles creído y por actuar cuando los adultos no pudieron o no quisieron. La chica mayor escribió sobre haberse quitado la pulsera, cómo había sabido que algo estaba mal, pero se sentía impotente hasta que yo le mostré que tenía opciones. Poco a poco estaban aprendiendo a confiar de nuevo. La escuela se sentía irreal después de todo. Mis compañeros se preocupaban por exámenes y citas, mientras yo llevaba spray de pimienta y revisaba las salidas en cada salón. Algunos maestros conocían mi historia y me ofrecían apoyo adicional y flexibilidad. Otros solo veían a una adolescente problemática con problemas de asistencia. Existía entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Papá y yo comenzamos a hablar en serio sobre mudarnos, ya no por miedo, sino por el deseo de un nuevo comienzo, un lugar donde la liberación de mamá no nos persiguiera, donde pudiera ir a la universidad sin estar siempre mirando por encima del hombro. La doctora Martínez apoyó la idea, sugiriendo que la distancia podría ayudar a separar el trauma de la vida diaria. Visitamos ciudades potenciales durante las vacaciones escolares. Cada una tenía pros y contras, pero me sentí atraída por una ciudad universitaria a 4 estados de distancia. Tenía excelentes recursos terapéuticos, un fuerte centro de apoyo para mujeres y ninguna conexión con nuestro pasado. Papá encontró oportunidades laborales ahí e incluso visitó departamentos cerca del campus para cuando estuviera lista. La decisión se confirmó cuando supimos sobre las actividades de mamá en la prisión. A pesar de perder privilegios de correspondencia, había estado reclutando a otras reclusas y enseñándoles sus métodos de manipulación. Mujeres que serían liberadas antes que ella y podrían continuar el trabajo. La red que representaba Nathaniel era solo un tentáculo de algo más profundo. Alexandra nos mantenía informados sobre el progreso de las hermanas de crianza. Estaban prosperando en su nuevo hogar, asistiendo a la escuela y haciendo amigos. La chica mayor se había unido a un grupo de apoyo para sobrevivientes de manipulación. La menor todavía hacía grullas de origami, pero ahora las regalaba en lugar de dejarlas como migajas. Estaban sanando. Mi propia sanación seguía siendo complicada. Algunos días se sentían casi normales, otros apenas podía salir de casa. La doctora Martínez explicó que la recuperación del trauma no es lineal, que los retrocesos no significan fracaso. Ajustamos estrategias según era necesario, celebramos pequeñas victorias y reconocimos la naturaleza continua de la supervivencia. El grupo de apoyo en línea al que me uní se volvió un salvavidas. Otras sobrevivientes entendían el horror específico del abuso materno y la confusión de ser dañada por alguien que se supone debía protegerte. Compartíamos recursos, validábamos la ira de cada una y nos recordábamos que romper ciclos era posible. Incluso cuando parecía abrumador, papá empezó a asistir a su propia terapia, procesando el trauma secundario de apoyarme. Él había sido mi roca en todo, pero las rocas pueden quebrarse bajo suficiente presión. Verlo priorizar su salud mental me enseñó sobre la sanación sostenible. No podíamos dar de un vaso vacío, no podíamos salvar a otros mientras nos ahogábamos. Conforme se acercaba la fecha ajustada de liberación de mamá, aún a años de distancia, pero de alguna forma demasiado pronto finalizamos nuestros planes de mudanza. Nueva ciudad, nuevo hogar, nuevo capítulo. No huyendo, sino avanzando hacia algo mejor. La doctora Martínez dio referencias de terapeutas allá, asegurando la continuidad del cuidado. Empaqué la última caja mientras papá revisaba la presión de las llantas del camión de mudanza por tercera vez. Las llaves del nuevo departamento pesaban en mi bolsillo. 4 estados entre nosotros y todo lo que había pasado. La doctora Martínez había arreglado mi primera cita con su colega para la próxima semana.
Ya me sabía la ruta desde nuestro nuevo lugar hasta la oficina. La última carta de las hermanas de crianza llegó esa mañana. Incluían fotos del concierto de primavera de su escuela. Ambas sonreían genuinas con vestidos iguales que sus nuevos padres les habían comprado. La mayor escribió sobre haberse unido al equipo de debate y haber encontrado su voz en argumentos estructurados. La menor había empezado a enseñar origami a otros niños, convirtiendo su mecanismo de supervivencia en alegría compartida. ¿Sí? Jake enviaba actualizaciones por canales seguros. Se había inscrito en la escuela de enfermería bajo su nueva identidad, decidido a ayudar a pacientes vulnerables de la manera correcta. Sus mensajes siempre terminaban con agradecimiento por mostrarle que el valor se veía diferente a como él lo imaginaba. Salía con alguien amable que conocía toda su historia y lo amaba igual. 3 semanas antes de nuestra mudanza, recibí un aviso sobre la prisión de mamá y ella había intentado reclutar a su compañera de celda, una mujer que cumplía condena por fraude con cheques. La compañera reportó de inmediato los intentos de manipulación de mamá, habiendo escuchado advertencias de otras internas. Mamá perdió todos sus privilegios y enfrentó el confinamiento solitario. Incluso tras las rejas, no podía dejar de acechar. Papá y yo pasamos nuestra última noche en la ciudad cenando en nuestro restaurante favorito. La dueña conocía nuestra historia y había testificado como testigo de carácter durante el juicio de mamá. Nos abrazó para despedirse, metiendo un postre extra en nuestra bolsa para llevar. Pequeñas muestras de amabilidad como esa nos habían sostenido en todo momento. El viaje a nuestra nueva ciudad duró 2 días. Nos detuvimos en un motel a la orilla de la carretera, revisando 2 veces las cerraduras y evitando las habitaciones en planta baja por costumbre. Papá puso mi podcast favorito mientras yo conducía. Ambos teníamos cuidado de no mencionar por qué conocíamos tan bien esta ruta tras anteriores viajes de reconocimiento. Nuestro nuevo departamento olía a pintura fresca y posibilidades, 2 recámaras, segundo piso, múltiples salidas y vecinos que no conocían nuestro pasado. Papá ya había instalado nuevas cerraduras y un sistema de seguridad antes de que llegáramos. Las viejas costumbres desaparecerían lentamente, pero estábamos intentándolo. Me inscribí en la preparatoria local como estudiante transferida con registros sellados. La consejera sabía lo básico para planificar nuestra seguridad, pero no los detalles. Mis compañeros me vieron como una chica nueva más, ajustándose al último año. Me uní al club de escritura creativa, canalizando experiencias en ficción que se sentía más segura que un testimonio personal. La colega de Ladrea Martínez, Ladrea Chen, se especializaba en recuperación de traumas para jóvenes sobrevivientes. Nuestra primera sesión se sintió como empezar de nuevo y continuar al mismo tiempo. Había revisado mis archivos, pero quería escuchar mi perspectiva fresca. Aprecié no ser solo un caso más. Papá encontró trabajo en una planta de manufactura, agradecido por problemas normales como el tráfico y las horas extra. Se unió a un grupo de apoyo para padres de niños traumatizados. Escucharlo procesar su propio camino me ayudó a entender que la recuperación no era solo mi responsabilidad. 6 meses después de nuestra nueva vida, recibí noticias sobre la adopción definitiva de mis hermanas de crianza. Sus nuevos padres enviaron fotos del juzgado, todos con camisetas familiares a juego. La chica mayor había empezado a mentorizar a otros niños de crianza para reconocer comportamientos predatorios. Los más pequeños decoraban el árbol de Navidad con grullas de origami. Alexandra escribía de vez en cuando con actualizaciones sobre mejoras en el sistema. Habían implementado capacitación obligatoria sobre reconocimiento de grooming, aunque admitía que la burocracia avanzaba lento. Al menos ahora, algunas familias de crianza conocían las señales de advertencia que mamá y Nathaniel habían explotado. Me costó trabajo salir con alguien muy consciente de tácticas de manipulación y desequilibrios de poder. La doctora Chen me ayudó a distinguir entre precaución razonable y respuestas al trauma. Mi primera relación duró 3 meses antes de darnos cuenta de que no estaba lista. Él manejó la ruptura con amabilidad, lo que de algún modo lo hizo más difícil. El grupo de apoyo en línea evolucionó mientras los miembros sanaban a ritmos distintos. Algunos se fueron para vivir sin recordatorios constantes.
Otros se quedaron para recibir a nuevos sobrevivientes. Encontré equilibrio contribuyendo cuando podía y alejándome cuando no. La recuperación no era lineal y eso estaba bien. Un año después de mudarnos, hablé en una conferencia local para trabajadores sociales, no de detalles, sino sobre reconocer señales que los adultos pasan por alto, cómo los depredadores usan posiciones legítimas para acceder a víctimas, y por qué los niños no siempre denuncian el abuso como esperan los profesionales. La audiencia escuchó atentamente, tomando notas que podrían salvar a alguien. Papá conoció a alguien en su grupo de apoyo, otro padre soltero navegando las secuelas del trauma. Fueron despacio, entendiendo por qué la confianza costaba trabajo. Verlo reconstruir su vida mientras apoyaba la mía me mostró que la sanación ocurre en capas. Me gradué de la preparatoria con honores. Mi ensayo para la universidad fue cuidadosamente elaborado para explicar los vacíos sin revelar todo. El comité de admisiones vio resiliencia y determinación. Elegí una universidad a 2 horas, lo suficientemente cerca para seguridad, pero lo bastante lejos para independencia. Mi cumpleaños 18 pasó tranquilo. Papá me preparó mi desayuno favorito mientras abría tarjetas de fuentes inesperadas. Jake envió una tarjeta de regalo con una nota sobre sobrevivir otro año. Las hermanas de crianza hicieron una obra de arte colaborativa. Martínez mandó una brújula con "Sigue adelante" grabado en el reverso. La orientación universitaria se sintió surrealista. Mi compañera de cuarto hablaba de miedos normales de primer año, mientras yo en silencio ubicaba las salidas y el centro de consejería. Elegí psicología como carrera, con la esperanza de entender mentes como la de mamá y ayudar a sobrevivientes como yo. El conocimiento se sentía como recuperar el poder. Guardé la grulla de origami en mi escritorio junto a una foto de papá y yo en la graduación. A veces la desplegaba con cuidado, leyendo el pequeño mensaje que la hermana de crianza menor había escondido dentro. Gracias por vernos. Esas 4 palabras me recordaban por qué hablar importaba. Incluso cuando los sistemas fallaban, la fecha de salida de mamá seguía marcada en mi calendario no por miedo, sino por preparación. Papá y yo teníamos planes dentro de planes, protecciones legales, distancia y documentación. Habíamos aprendido a vivir con una vigilancia de fondo sin permitir que definiera nuestro presente. Durante las vacaciones de invierno, visité a las hermanas de crianza con permiso de sus padres. Habían crecido, estaban más seguras, rodeadas de pruebas de su nueva vida. Dibujos cubrían el refrigerador, trofeos deportivos llenaban las estanterías, artefactos de una infancia normal que mamá había intentado arrebatarnos a todos. La hermana mayor me mostró su diario lleno de poemas sobre supervivencia y hermandad. Había enviado textos a revistas literarias para jóvenes, encontrando su voz a través de las palabras escritas. La pequeña había empezado a enseñar origami en el centro comunitario, convirtiendo su mecanismo de afrontamiento en conexión comunitaria. La madre adoptiva me apartó antes de irme, con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por salvar a sus hijas. Yo la corregí con suavidad. Ellas se salvaron solas al alzar la voz, confiar en sus instintos y rechazar la última cita con Nathaniel. Yo solo había sido alguien que escuchaba. De regreso en la universidad, me entregué a las clases y a amistades cautelosas. Mi profesora de psicología normal usaba sin saber casos parecidos al de mamá como ejemplos. Tomaba notas detalladas, entendiendo patrones que había vivido pero que antes no podía expresar. El semestre de primavera trajo retos inesperados. Un artículo sobre la sentencia de Nathaniel se volvió viral en comunidades de True Crime. Alguien me vinculó al caso por registros judiciales. Mi nombre fue tendencia local 3 días exactos antes de ser desplazado por escándalos más recientes. Me mantuve alejada de redes sociales hasta que pasó la atención. La doctora Chen me ayudó a procesar esa exposición no deseada. Trabajamos en límites entre lo público y la sanación privada.
Aprendí a rechazar preguntas curiosas sin vergüenza ni explicaciones detalladas. Mi historia me pertenecía a compartir solo cuando y cómo yo decidiera. Papá llamaba cada domingo por la noche. Nuestra tradición desde que empecé la universidad, hablábamos de cosas normales, su trabajo, mis clases, el clima, pero siempre terminábamos revisando seguridad y salud mental. Algunas familias se unen por deportes o pasatiempos, nosotros por la supervivencia. Al acercarse el segundo año, sentí cambios en mi proceso de sanación, las pesadillas disminuyeron, podía pasar frente a tiendas para bebés sin náuseas. Las mujeres embarazadas me provocaban tristeza en lugar de pánico. El progreso medido en pequeñas libertades que mamá intentó robar para siempre. Las hermanas de crianza entraron a la preparatoria y a la secundaria. Respectivamente, sus padres enviaron fotos del primer día. Ambas llevaban la confianza como armadura. Se unieron a actividades, hicieron amigos, construyeron vidas que mamá y Nathaniel nunca tocaron. Su resiliencia inspiró mi propia sanación continua. Cambié mi carrera a trabajo social con una especialización en psicología. La decisión se sentía correcta, combinando comprensión con acción. Mi consejera, sin saber mi historia, elogió mi intuición con poblaciones vulnerables. No expliqué por qué entendía tan bien las dinámicas depredadoras. Jake se graduó de enfermería con honores. Envió una foto en su uniforme, trabajando en un hospital infantil bajo su nuevo nombre. Su mensaje fue breve pero poderoso, haciendo lo correcto. Ambos habíamos encontrado formas de transformar nuestro trauma en propósito. El récord penitenciario de mamá mostraba intentos continuos de manipular a otras internas. Cada incidente sumaba tiempo a su condena, su propia obsesión convirtiéndose en su cárcel. No sentí ni satisfacción ni lástima, solo alivio de que las paredes y reglas la contuvieran por ahora. Al empacar para tercer año, encontré la pulsera de fertilidad que había guardado como evidencia. La plata estaba opaca, su propósito siniestro reducido a metal roto. La tiré sin ceremonia. Algunos recuerdos merecen preservación, otros necesitan destrucción para completar la sanación. El camino de regreso al campus se sintió diferente esta vez, familiar en vez de aterrador. Había construido una vida que mamá no podía tocar, rodeada de personas que conocían mi valor más allá del potencial reproductivo. El espejo retrovisor mostraba el pasado exactamente donde debía estar detrás de mí, pero visible para avanzar. Mi nuevo departamento cerca del campus tenía compañeras que se habían convertido en amigas genuinas. Sabían que tenía un pasado complicado, pero respetaban mis límites sobre los detalles. Cocinábamos juntas, estudiábamos juntas, nos quejábamos de los profesores juntas, la vida universitaria normal por la que había luchado. Esa noche me senté en mi escritorio organizando los sílabos para el nuevo semestre. La grulla de origami atrapó la luz del atardecer, proyectando sombras delicadas sobre mis libros. Mañana traerá nuevos retos, pero esta noche sentí algo que mamá intentó robar para siempre: paz. Abrí mi laptop para escribir en el blog privado que la doctora Chen me había sugerido. La entrada de hoy fue corta: tercer año de libertad, todavía sanando, todavía aquí. Lo guardé, cerré la computadora y me preparé para lo que viniera. La recuperación no era un destino, sino un camino que seguiría andando un día a la vez. Comenta abajo una marca de tiempo que te haya parecido extraña y ya que estás, también dale like al video